por no decir todos, no paran de alertar sobre la situación que estamos viviendo, justamente no para que se haga algo básicamente y que no sea tarde, porque justamente las advertencias, los alertas son para eso, para tomar medidas antes de que ocurran los hechos, aunque ya están ocurriendo, y en materia económica principalmente la inflación que de este mes de julio, por ejemplo, que estamos transcurriendo, que ya ha pasado más de la mitad del mes de julio, algunos llegan a hablar de que la inflación podría ser del 8%, entre el 7 y el 8%, una verdadera locura, lo cual, si ya se hablaba de un 70% de inflación anual, probablemente tengamos que empezar a hablar de un 80% de inflación anual cercana a eso para el año 2022. Nos estamos acostumbrando a esos números. Vamos a seguir analizando el panorama con economistas locales, economistas aquí de la ciudad de Río Cuarto, que siempre nos interesa charlar con ellos, y en este caso tenemos en línea a Juan Munt. Guillermo y Florencia te saludan. Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día, Guillermo y Florencia, ¿cómo están? Buen día, Juan, un Bien. gusto. Bueno, la primera pregunta es si también estás viendo con mucha preocupación el tema inflación y puntualmente como la espiralización, ¿no?, que pueda generar eso de no poder bajarla. Sí, mira, Florencia, hoy la inflación es el principal síntoma de los problemas macroeconómicos que tiene la economía argentina, ¿no? Problemas que además se exacerban de alguna manera por las dificultades que tiene la coyuntura económica, tanto desde el punto de vista social, con un aumento de la conflictividad en términos de caída en los ingresos, pero por otro lado, por un conjunto de obligaciones que tiene el Estado argentino para hacer frente especialmente para el pago y el cumplimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le da poca capacidad o pocas variables con las cuales poder llevar adelante un plan consistente que permita que ese indicador, ¿no?, de los desequilibrios de la macroeconomía puedan comenzar a dar algún sendero de disminución de la inflación, sino que parece ser por el contrario, digamos, ¿no? Si había alguna oportunidad de que el gobierno desarrolle ese sendero en etapas previas a las urgencias que nos encontramos actualmente, bueno, hacerlo hoy a las apuradas, cuando el ajuste de la economía y el sinceramiento de la economía lo está haciendo el mercado, parece mucho más difícil, ¿no? Y lo que estamos viendo es un gobierno que está teniendo poca capacidad de reacción con respecto a eso. Claro, cada vez más complicada, digamos, la situación cada día que pasa, y esto a su vez genera, un hartazgo en toda la sociedad, por supuesto, obvio que genera hartazgo que no se resuelvan los problemas, pero que se vayan agravando, y sobre todo, por ejemplo, que la ministra dé señales al mercado, entre comillas, fundamentalmente como los sectores más desprotegidos, obviamente que no lo comparten, sino que se lo reprochan. Ahora, ¿cómo explicar llanamente, ¿no?, que eso, que pareciera necesario, ¿no?, que la ministra dé esas señales al mercado, aunque a casi nadie nos guste, pero es necesario para justamente proteger a los sectores desprotegidos o para que la crisis no se agrave? Sí, mira, yo recuerdo que nosotros tuvimos en mayo del 2021 una entrevista para hablar un poco sobre las metas de inflación del año 2021, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento habíamos dicho que era muy difícil que en la Argentina se cumpla. Nos habíamos puesto como país una meta del 29% de inflación, ¿no?, anual, cifras que parecían que se podían cumplir, ¿no?, en enero, y nosotros decíamos en esa entrevista que eran difíciles de cumplir, ¿no? Y especialmente hablábamos sobre la necesidad siempre de establecer una estructura de precios relativos, ¿no?, de la economía. Uno es el tipo de cambio, ¿no?, que hoy es uno de los que está tensando a la inflación, ¿no? La otra es el índice de precio del consumidor, es claramente la inflación, los salarios, las jubilaciones, las tarifas, ¿no?, de alguna manera el precio con el que pagamos nuestros servicios, y también la retribución de otros factores de la producción, como la tierra, ¿no?, en nuestro país. En el 2021, la Argentina todavía contaba con algunos tipos de anclas para sostener esa estructura de precios relativos, ¿no? Los salarios
han ido perdiendo a lo largo de estos últimos periodos, ¿no? Ya en la era Macri y también después en la era Fernández con la pandemia, peso relativo en la distribución del ingreso, ¿no? De un 50% del capital, ¿no? De la producción, y un 50% de los trabajadores, se llegó a perder un 10%. Hoy la proporción de lo que se genera de los ingresos del país en manos de quienes tienen trabajo asalariado queda solamente un 40%, ¿no? Eso ha ido perdiendo. Pero ¿qué era lo que sucedía para el 2022, ¿no? Que se complicaba un poco más el panorama. Las anclas del modelo económico que se habían sostenido en el 2021 para sostener precios habían sido el tipo de cambio, ¿sí? Y el precio de las tarifas, ¿no? No subieron las tarifas, el tipo de cambio se mantenía estable. Ahora, esa apreciación del tipo de cambio oficial, ¿no? Ya se hace insostenible tanto por el plan con el Fondo Monetario Internacional y además por cierta apreciación del tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué es lo que iba a suceder? Nos íbamos quedando sin posibilidad de tener anclas para sostener las estructuras de precios relativos cuando no hay un plan económico integral para ordenar la economía, ¿no? Y entonces el plan es el plan del Fondo Monetario. Lo que sucedió fue justamente que en junio comenzaron a hacerse ampliamente visibles las dificultades que iba a tener la economía argentina para poder sostener esa estructura de precios relativos, ¿no? Y entonces el exceso de pesos que había en la calle, ¿qué es lo que sucedió? Y el Banco Central salió efectivamente a absorber instrumentos financieros, ¿no? Con la finalidad de hacer creíble al plan del gobierno y del Fondo Monetario. Pero esos pesos que estaban en la economía se fueron directamente a los dólares financieros, ¿no? Empezó a subir el dólar MEP, empezó a subir dólares que estaban digamos, para el acceso al mercado cuando no accedes al oficial, porque además, para cumplir con el Fondo Monetario, el Ministerio de Economía, digamos, dio la orden de cerrar el acceso a los dólares de importación al tipo oficial. Entonces, digamos, de alguna manera, el desequilibrio fiscal, el desequilibrio de las cuentas públicas y las dificultades de dar un orden a la economía, junto con el cumplimiento de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, hace que eso se ajuste vía precios. Y cuando el gobierno no puede hacer el ajuste de manera gradual de la estructura de la economía, no estamos hablando estrictamente de ajuste en términos de ajustar a la sociedad, ¿no? Sino sí. De ajustar las variables de la economía. Bueno, eso se traduce independientemente a que lo hace el mercado. Y cuando lo hace el mercado, lo hace a la velocidad que lo hace el mercado y con la crudeza que el mercado lo hace, ¿no? Entonces eso se transfiere en una pérdida de nuestro poder adquisitivo y en un aumento de los precios. Hoy la gente cree que va a reponer a $1 a 300. Y si las expectativas son esas, el mercado ajusta a esas expectativas. Juan, dos preguntas. Una, anoche escuchaba al economista Orlando Ferreres, un referente del mercado, digamos, suele ser un consultor privilegiado y el menos impregnado por las cuestiones político-partidarias, ¿no? Como están otros. Y él decía que, primero, que la cuestión del dólar a 300 es ficticia y que el dólar no está tan atrasado, está un poquito atrasado, dijo. El dólar oficial debiera estar, según los números de los economistas, 156 pesos y está 130, creo. Sí. Por ahí no está tan atrasado. Sí. Y además elogió a Batacchi diciendo, bueno, Batacchi empezó bien porque no ha insinuado actuar sobre las consecuencias sino sobre las causas. No dijo vamos a salir a controlar los precios, vamos a salir... Lo que ha dicho, tenemos que atacar las causas, que es la cuestión del déficit del Estado, el uso de los recursos que deriva en este escenario inflacionario. Esta descripción es para tener en cuenta o es más del mercado priorizando sus intereses antes que los de todos los argentinos. Sí, mira, yo lo que creo ahí, Guillermo, es, digamos, escuché la entrevista y me pareció
digamos, es atinado el valor que da en función de las variables macroeconómicas, ¿no? Que eso sería avanzar en tecnicismos que para la entrevista no tiene sentido tal vez. Pero sí hay un problema que tiene el gobierno argentino hoy, ¿no? Tiene que presentar un plan económico consistente. Y el plan económico consistente no es solamente la pata fiscal, que es aquellos anuncios que hizo Pataki, sobre los cuales el economista estuvo hablando en esa entrevista, sino que también implica cómo se va a administrar el tipo de cambio, ¿no? Y cómo se va a administrar el financiamiento de la economía y especialmente el déficit que todavía existe en la economía, ¿no? Entonces, cuando uno lleva el dólar oficial a 160, 159, 160, que puede ser una propuesta, entonces uno dice, bueno, eso quita la presión sobre los otros tipos de dólares, lo tenés que hacer con un plan económico integral consistente. Y nos estamos olvidando algo en este análisis técnico que hay que incorporarlo, que tenga además el apoyo político de la clase dirigente argentina que permita sostener ese tipo de cambio, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que pensar es que la economía se basa en expectativas, y las expectativas las construyen los agentes, pero especialmente quienes brindan las señales a los agentes, que son es la clase dirigente del país. Entonces, hay un riesgo de ese salto a 159, y el riesgo es un poco lo que hablaba Florencia al inicio de la entrevista. No estimular más esa espiral inflacionaria, ¿no? Porque para que esos ajustes después no se vayan a los financieros, a los dólares financieros, implica de alguna manera darle credibilidad a ese sendero, ¿no? Entonces, la credibilidad del sendero se va a dar cuando se conozca el plan económico de manera integral, ¿no? Y eso hoy es muy difícil, porque, digamos, el gobierno está tomando decisiones de manera rápida, con escasez de dólares y en el medio de una corrida cambiaria, digamos. Entonces, la complejidad y la posibilidad de equivocarte siempre es mayor en un contexto como este. Y como retomábamos inicialmente, con una crisis política, digamos, de la coalición gobernante, que eso también afecta la credibilidad de la toma de decisiones. Digamos, hoy lo que se observa es si los socios de la coalición gobernante están o no de acuerdo con este plan, porque de alguna manera este plan implica seguir pensando de que el costo político del proceso, del sendero de salir de la corrida, lo absorban los sectores más populares, ¿no? Que ya están llenando una planilla para al menos perder una parte de los subsidios, ¿no? Y por otro lado, ven que sus ingresos se encuentran cada vez más reducidos. Entonces, digamos, desde los dos planos, ¿no? Desde la economía real y desde la economía financiera, el gobierno se encuentra presionado. Y esa presión se está ejerciendo en un momento donde encima vos tenés fuertes restricciones de reservas, ¿no? Y donde el sector agroexportador tampoco está otorgando el volumen de dólares que generalmente o tradicionalmente se aporta. Entonces es bastante compleja la situación, ¿no? Bueno, la situación es política y económica. Mi última pregunta, Juan. Cuando finalizaba el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación oficial era del 14 por el INDEC, pero la real era del 25. En aquel momento se decía, no hay riesgo de hiperinflación. Bueno, con Macri cerró en el 55. En ese momento tampoco se decía, bueno, sí, claro, se ha disparado. No, pero no hay riesgo de hiperinflación. Bueno, ahora ya estamos en el 80. Sí. ¿Hay riesgo de hiperinflación? A ver, estamos en el 80 y nosotros podemos hacer una estimación de que la inflación interanual puede cerrar en un 89%, que sería un pronóstico optimista siempre y cuando se lograse estabilizar la inflación en agosto y septiembre en un promedio del 5,5%, ¿no? Y eso significa de que el gobierno tiene la obligación de intentar cerrar, digamos, el camino de esta crisis cambiaria rápidamente para ir a ese sendero, porque si no, estamos próximos a llegar a una inflación de 2 dígitos. Con lo cual hay riesgo, ¿no?, hoy de hiperinflación. Perdón. ¿Sí? Perdón, Guillermo, no te escuché. No, con lo cual hoy hay riesgo de hiperinflación. Sí, yo
A ver, el término hiperinflación al argentino, ¿sí? le rememora una parte muy sensible de su historia reciente, ¿no? Estos procesos de remarcación cotidiano de todos los días con pérdida diaria del poder adquisitivo inmensa, pero sí hay un peligro de la pérdida de la estructura de los precios relativos de la economía, ¿no? Y de poder romper la cadena de pagos. Entonces, esa es, me parece, y volviendo un poco a una observación que planteaste sobre este economista y la primera intervención de Batakis, creo que la primera intervención de la ministra es intentar frenar, ¿no?, aquellos instrumentos de mercado que pueden esterilizar una crisis inflacionaria. Ahora, al margen de eso, falta conocer el plan del gobierno, que el gobierno lo ejecute, y de alguna manera también falta ver cómo va a ser el comportamiento entre la relación del Fondo Monetario Internacional con la nueva ministra, porque va a haber altas dificultades sociales para cumplir con las metas del fondo. Juan, ¿no? justamente te quiero consultar eso, porque vos hablas, y todos los economistas que hemos consultado en este tiempo, o sea, después de la renuncia de Guzmán, todos los que han estudiado economía te dicen apoyo político. Pero, sí, o sea, para gran parte de la sociedad es como que no se llega, me parece, a entender el porqué, y vos hablas de que no hay un plan económico. Bueno, quizás debe ser, ¿no?, una de las causas, porque hay dos visiones claramente distintas en el mismo gobierno respecto a la economía. El kirchnerismo plantea más como lo que le llaman la intuitiva, ¿no? ¿Qué falta en la calle? Plata. Bueno, pongamos plata en la calle, es como la solución, ¿no? Por ejemplo, Grabois planteando el ingreso básico universal, mientras que del lado del albertismo, para mí son como más realistas de la situación que se está viviendo, aunque no guste y aunque no entusiasme a la sociedad. Pero es como el mal menor para mí, ¿no? El mal menor. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer en tu consideración el gobierno? Plantear que los salarios le ganen a esta inflación altísima o bajar la inflación. Sí, a ver, Flor, lo que nosotros estamos observando de alguna manera es que no es verdad que los salarios por sí solos, no hay una variable por sí sola que estimule la inflación, ¿no? Eso, en la Argentina la inflación es multicausal, ¿no? Pero sí hay distintos componentes que van traduciendo esa inflación, ¿no? Hoy el eje central de la inflación en la Argentina y de la corrida cambiaria que nosotros estamos viendo es por desequilibrio en las cuentas públicas. Parte de ese desequilibrio surgió especialmente por la imposibilidad que tuvo el gobierno de Alberto Fernández de financiar la crisis económica y la crisis de la pandemia con endeudamiento, porque, digamos, la única fuente que tuvo fue la emisión monetaria, ¿no?, que fue una emisión monstruosa. Ahora, lo que nosotros necesitamos en este momento es alcanzar estructuras relativas de precio. Por eso digo, no es solamente salario, es pensar en una estructura que sea consistente de salarios, tarifas, tipo de cambio y algo que permita anclar a la economía. Creo que lo que se está buscando es un ancla para la inflación, ¿no? Por eso se escucha de que la vicepresidenta está teniendo reuniones con algunos actores que uno muchas veces piensa que están en las antípodas de su creencia ideológica, pero sin embargo se está analizando la posibilidad de generar algún ancla, porque si la economía no tiene un ancla, el riesgo de que esto se espiralice es mucho mayor, ¿no? Ahora, no podemos pensar solamente salario, lo que tenemos que pensar es en estructura relativa de los precios de la economía, ¿no? Y eso es lo que está muy difícil de poder plantear sin un plan económico que sea consistente en la pata cambiaria, en la pata monetaria y también en la pata fiscal, ¿no? Lo que se anunció hasta ahora solamente es una de esas patas, que es la pata fiscal, para calmar a los mercados, ¿no? Pero por otro lado, uno tiene una economía que en términos de el mercado interno está muy complicada, porque además Argentina exporta lo mismo que come, ¿no? Entonces nosotros tenemos la dificultad de que los commodities internacionales suben de precio y eso tensiona a los precios internos de la economía. Y hay una dificultad política para discutir en la Argentina también retenciones. Entonces la complejidad es mucho mayor de si los salarios le ganan a la inflación, ¿no? Obviamente que si los salarios no se ajustan en términos de ingresos, también corremos otro riesgo,
de entrar en una fase de inflación muy grande, que es otro escenario difícil que puede estar enfrentando con bastante realismo en el corto plazo la Argentina, que es tener una inflación de 3 dígitos y al mismo tiempo caer en recesión económica, digamos. Caer en un proceso de esta inflación es un proceso muy complejo, para eso hay que administrar el crecimiento con mucha seriedad y con un modelo que sea coherente, porque la Argentina tiene dificultades también desde el punto de vista de lo político de poder sostener esa situación, ¿no? Porque digamos, con ingresos cada vez más bajos, con precios cada vez más altos, llega un momento en que la actividad económica tampoco se puede sostener. Más cuando en la Argentina más del 70% del desarrollo del Producto Bruto Interno está ligado al consumo privado. Complicadísimo, las condiciones en las que está el país hoy. Te queremos agradecer, Juan, por todo el análisis y la charla, la clase de economía. Muchas gracias. No, yo les agradezco a ustedes y disculpen si hoy no me escuchan muy optimista, ¿no? Es importante sí tener calma, digamos, en términos económicos para la población, tratar y lo que uno pide especialmente es que esa calma la ofrezca la clase dirigente, tanto del oficialismo como de la oposición, digamos. Totalmente. Porque las dificultades económicas que enfrenta la Argentina son muy grandes y la posibilidad de tensar los ingresos de la población son muy pequeños, digamos. Ya no hay tanta posibilidad de que los costos de los desequilibrios económicos caigan en manos de los que generalmente siempre caen, ¿no? Que son los sectores populares de la población. Gracias, que tengas una buena mañana, Juan. Les agradezco mucho. Adiós. Juan Munt, economista aquí de la ciudad de Río Cuarto, analizando el panorama, actual, obviamente, con una inflación galopante. Así son